Hola, yo soy Sandro Piccioni. Hoy te voy a estar contando un ingrediente muy importante al momento de hacer un helado artesanal. Es la dextrosa. Aquí en este video te voy a estar contando cómo usarla, cómo dosificarla y si por alguna razón en tu país no la encontrás, cómo podés sustituirla también. Así que quédate aquí para descubrirlo, no te lo pierdas. Muy bien, vamos a hablar un poquito entonces de por qué usar la dextrosa. En mis años de experiencia aquí en el uso de mis helados artesanales, en mis semifríos, o tanto para hacer paletas o bolis, en cualquier circunstancia que te encuentres, es muy importante usar la dextrosa. ¿Por qué la tenemos que utilizar? Porque al momento de introducirla, como bien hemos hablado en otras oportunidades del uso de las 4 columnas fundamentales que al momento de balancear una mezcla es los sólidos grasos, los sólidos no grasos, los azúcares totales y los sólidos totales. Entonces, al momento de hablar de la columna fundamental que es el azúcar, debemos utilizar un mundo de azúcares, de edulcorantes o de endulzantes para poder conformar una mezcla con un balance perfecto. Entonces, en mis años de experiencia, cuando he trabajado en la heladería y he fabricado todas las mezclas, me he dado cuenta de que hay una gran importancia al momento de usarla. ¿Cómo la podés nombrar o cómo la podés buscar en tu país? Es dextrosa o monohidrato de dextrosa. La dextrosa es un azúcar simple que se extrae de la glucosa del maíz. Y por supuesto se usa, o la uso más bien, al momento de querer incorporar un poquito más de textura cremosa en las mezclas. Tanto porque el punto de congelamiento, que ya vamos a hablar en algún otro momento o un poquito más adelante, vas a poder encontrar en el canal lo que es el pod y lo que es el pad, que tiene que ver con el punto de congelamiento y el punto de endurecimiento de las mezclas, ¿no es cierto? Entonces, a mí me ha resultado muchísimo, yo la he utilizado casi todas mis mezclas artesanales y semi elaboradas, tanto sea en la crema como en el agua, ¿sí? Para hacer sorbetos, trabaja muy bien y el secreto mío es utilizarla siempre desglosándola, digamos, en la columna de los azúcares a un 20%. Es decir, si utilizo 100 gramos de sacarosa o azúcar común, azúcar blanca refinada, pues le disminuyo ese 20% y le agrego un 20% de dextrosa. Entonces, esa, digamos, sería una de las combinaciones más importantes, del porcentaje más importante que yo he utilizado en mis helados artesanales durante tanto tiempo. Al momento de usarla, la dextrosa cumple 3 funciones fundamentales al momento de hacer las mezclas de los helados artesanales. Y aquí te voy a dejar detallado cada uno de los pasos y cada uno de los por qué es importante utilizarla. Así que vamos por el primero. Dice, reduce el punto de congelación. Esto ayuda a evitar que el helado se cristalice y lo mantiene más cremoso. 2. Mejora la textura. Al actuar como anticongelante, aporta una textura más suave y manejable.
¿sí? Se hace más cremoso. Como tercer punto, equilibra el dulzor. Como tiene un poder endulzante menor, permite ajustar los niveles de dulzor en la receta sin comprometer el balance. Y de eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Quédate aquí hasta el final del video. Te voy a dar unos detallitos, te voy a mostrar una tabla de cómo incorporarlo y de cómo poder hacer que funcionen bien tus mezclas, tanto sea en el comportamiento más prolongado como en la cremosidad y en la blandura que estás buscando. Así que vamos a hablar un poquito mejor de otro punto que es para mí muy importante, que tiene que ver con la dosificación. Cuando hablamos de la dosificación o de los porcentajes de azúcar en la mezcla, podemos entonces desglosar siempre una receta que utilicemos 100 gramos de sacarosa o 100 gramos de azúcar refinada. Es decir, al momento de incorporar la dextrosa, lo que vamos a hacer es quitar 20 gramos de esos 100 gramos de azúcar blanca refinada e incorporar 20 gramos de dextrosa. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque verdaderamente la dextrosa tiene un aliado que no lo tiene el azúcar común refinada, que es decir, ¿qué es lo que estás buscando a veces? Que tu helado se conserve por más tiempo y que a la vez sea más cremoso al momento de degustarlo, al momento de ponerlo en la boca y con el paladar darte cuenta de que esa es la cremosidad que estás buscando. ¿Cuál es el secreto? Que lo vuelvo a repetir y vuelvo a hacer hincapié de las cosas, es que utilizando, bajo mi experiencia en estos años, 20%, o sea, 80% de azúcar y 20% de dextrosa, he encontrado que mis helados se han mantenido mucho mejor durante el tiempo y que han estado mucho más cremosos. Y lo más importante de todo esto es que he logrado que no se me desbalanceen las mezclas, que se hayan comportado de la mejor manera posible cuando hablamos de balances de receta. Bueno, muy bien, entonces al final de este video, lo que quiero destacar sobre el uso de la dextrosa es simplemente darte una tabla que aquí voy a dejarte ahora mismo y vamos a ir hablando poquito a poquito de algunos de los, digamos, puntos claves de qué puedo hacer en el caso de no tenerla, cómo la puedo sustituir, qué tipo de ingredientes pudiera incorporar en la mezcla para poder lograr lo que me estás contando en este video acerca de la dextrosa. Entonces, vamos al primer punto. Vamos a destacar un poco aquí el hecho de usar, por ejemplo, la miel. Tiene un poder endulzante alto, es de un 120%. Siempre estamos hablando de 100 gramos de azúcar blanca refinada. Es decir, cuando utilizamos la miel, tenemos que pensar que 100 gramos de miel serían como 120 gramos de azúcar blanca refinada. Entonces, ¿por qué utilizar la miel? Porque tiene un poder endulzante más alto, también baja el punto de congelación y ajusta las cantidades para evitar un dulzor excesivo. También podríamos hablar de sustituir la dextrosa por el jarabe de glucosa. Otra excelente opción, aunque deberías ajustar la receta ya que es más líquido, ¿sí? Vamos a hablar un poquito aquí en la tabla más adelante. Me gustaría destacar el azúcar invertido, por ejemplo, podría ser un buen sustituto de la dextrosa, ¿sí? Tiene un poder anticongelante similar, pero es más dulce, así que usarlos con moderación, ¿sí? Al momento de incorporar una azúcar invertida, habríamos que tomar en cuenta que es un poquito más dulce que la dextrosa, entonces podríamos reducirla un 10% de ese 20% del reemplazo de la sacarosa
y así ir haciendo nuestras propias pruebas, tomando un poco de esa mezcla y sabiendo que es el dulzor que estamos buscando. También hay una posibilidad de eliminar la destroza, ¿sí? Si no puedes reemplazarla o ajustarla, los azúcares de la receta, aumenta el uso de los estabilizantes para compensar la textura. Es decir, vamos a suponer de que se te hace difícil en el mercado en el que te encontrás utilizar este tipo de alternativas que te he estado mencionando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar ese 80% del azúcar, de la azúcar blanca refinada o sacarosa, dejarla tal y como está y agarrar ese 20% del uso de la destroza y tratar de incrementar un poquito el estabilizante, es decir, siempre que estemos hablando de estabilizantes que dosifican 50 gramos por litro de mezcla, ¿sí? Podríamos añadir 10 gramitos más, sabiendo de que dentro de ese estabilizante tenemos la riqueza de algunos sólidos totales que aportan esa cremosidad y ese sabor que estamos necesitando, y otro poquito de 10% pudiéramos utilizar leche en polvo descremada, y así de esa manera pudiéramos encontrar de lograr de no perder la cantidad de sólidos totales y así encontrarnos con un helado que se comporte, que sea cremoso, que tenga la durabilidad que estamos buscando y la cremosidad que queremos al momento de servir la calidad de helados artesanales que nosotros buscamos tener. Así que, bueno, como último paso del video, vamos a estar hablando un poquito de esta tabla que te estoy presentando ahora mismo aquí. Y entonces, al momento de hablar de la tabla, como ustedes pueden ver en la imagen, la tabla dice tabla de equivalencias para reemplazar la destroza. Habíamos hablado un poquito del poder endulzante que tiene cada uno de los ingredientes y pueden ver la destroza. Esta tabla siempre la tenemos que tomar, que estamos hablando sobre 100 gramos de azúcar, ¿verdad? Entonces, la destroza a 70 gramos, como ustedes pueden ver, en la tabla dice poder endulzante 70% de los 100 gramos, propiedades, ¿por qué? Porque suaviza la textura, reduce el punto de congelación. Las recomendaciones de uso sería usar el 20% de los azúcares totales, ¿sí? ¿Cómo sería la siguiente? La siguiente estaríamos hablando del azúcar invertido, ¿sí? Es un 130%, digamos, sobre los 100 gramos estaríamos reemplazándola y sintiendo como si pusiéramos 100 gramos de azúcar invertido, como si fueran 130 gramos de azúcar, es decir, si tuviéramos que reemplazarla toda por eso. Así que con este tipo de tabla me gustaría que ustedes vayan teniendo una idea. Sí queda claro, ¿verdad?, de cómo se manejan. Entonces, ¿cuáles serían las propiedades del azúcar invertido? Alto poder endulzante y buen anticongelante. La recomendación del uso sería usar de un 10 a un 15% de los azúcares totales, es decir, como pueden ver al final, 70 gramos de azúcar invertido serían como 100 gramos de dextrosa, ¿sí? Entonces, cuando hablemos del jarabe de glucosa, 50-60 gramos según la pureza, reduce el punto de congelación y añade elasticidad. Ese es el punto de las propiedades que tendría que usar el jarabe de glucosa. La recomendación de uso, nos manejamos siempre entre lo mismo, entre un 10 y un 20% de los azúcares totales. Vámonos a pasar al punto de la miel. La miel dice que el poder endulzante es 120%. Las propiedades: endulza más
aporta notas de sabor, ¿sí? El hecho de usar la miel, le estamos dando un sabor extra a la mezcla, ¿sí? Así que eso puede ser un punto, puede ser un detalle. Y después también usar para balancear el resto de los azúcares, ¿sí? El uso de la recomendación es que tienen que utilizarla en base a cómo la van probando y van viendo que endulza, ¿no? Para que el helado no quede demasiado dulce. Entonces, al momento de hablar de la miel, serían 120 gramos el poder endulzante. Endulza más, aporta notas de sabor, es decir, al momento de utilizar la mezcla y de probar el dulzor, podemos sentir que la miel aporta un sabor particular, un sabor especial a la mezcla, ¿no? Hay muchas recetas que pueden ser la famosa stracciatella o la chantilly, que ustedes le quieran dar un toque de miel para darle a la base blanca un sabor diferente, ¿sí? Bueno, para concluir más o menos el video acerca de la destroza, espero que realmente te haya gustado. Es espectacular utilizarla. ¿Por qué? Porque te da el punto de cremosidad, de durabilidad del helado artesanal, esa cremosidad que estás buscando, y es totalmente amigable para conservarla. Se usa en muchísimos lugares para hacer todo tipo de postres congelados. Así que si tenés alguna duda o algún comentario que hacer, pues no dudes en escribirme. Me encantaría saber si este video te ha servido, si te ha gustado lo que hemos aprendido hoy. Y bueno, como siempre digo al final de mis videos, espero que realmente no se olviden del último ingrediente, que es el amor. Los quiero mucho, nos vemos pronto.